Listo, estamos por comenzar, estamos esperando a que se asiente la señal, ya estamos en vivo, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilia para CRM Noticias y en esta ocasión estamos muy contentas en CRM Noticias porque estamos cubriendo el Festival Huellas, quinto encuentro de novela negra en el Centro de las Artes, San Luis Potosí, México. Pero nuestra invitada de hoy, que es Delia de la Cerda. Hola Delia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Si no solo está participando en este festival, sino ahora también en un festival alterno, que es el Festival Huellas de la Misoginia en las Narraciones, que también los invitamos a seguir y que también se está compartiendo por Facebook Live. Entonces, bueno, la invitación a ver a Dalia en estos dos festivales simultáneos. Pero para presentarles a nuestra invitada, aquí les cuento un poco de ella. Dalia es narradora, activista y filósofa. Es ganadora del certamen literario Letras de la Memoria. Fue becaria PECDA en 2015 y becaria del FONCA en 2016. Además, el libro del que vamos a hablar aquí, que es Perras de Reserva, se ganó el Premio Nacional de Cuento de Tierra Adentro en el 2019 y este libro de cuentos, Dalia, además, pues también está editado por Tierra Adentro. Además, ella es la codirectora de la organización feminista Morras Help Morras. Entonces, bueno, Dalia, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y bueno, Dalia, lo que yo les prometí al público y lo que también un poco te prometí a ti fue que habláramos acerca de literatura y poder y luego ya enfocarnos un poco a lo que es tu libro Perras de Reserva. Así que creo que la primera pregunta obligada sería, ¿qué relación crees tú que tenga la literatura y el poder, Dalia? La literatura y el poder. Híjole, qué pregunta tan complicada. Bueno, yo te lo puedo decir desde mi experiencia personal. No puedo hablar de algo colectivamente porque pues las experiencias que tenemos, en este caso, yo que soy mujer, las mujeres con la literatura y con el poder son muy diversas. Pero para mí la literatura, lo que ha contribuido a mi empoderamiento personal o al empoderamiento de otras mujeres con las que trabajo, es, para empezar, el acceso al conocimiento, ¿no? El construir conocimiento. O sea, muchas de nosotras nos hemos formado incluso en el feminismo a través de los libros, a través de lo que han dicho otras mujeres antes que nosotros. Para mí los libros, sobre todo los del feminismo negro y de color, significaron totalmente cambiar mis paradigmas, mis perspectivas respecto a muchas cosas. Entonces, creo que ahí es donde está, digamos, lo que relacionado, ¿no? Que la literatura no solamente son historias, sino que muchas veces es construcción de narrativas, es confrontación de narrativas oficiales, es producción de conocimientos y el que podamos intercambiar estos diálogos, intercambiar perspectivas, historias, posturas políticas a través de la literatura nos ayuda, o al menos a mí me ha ayudado en mi empoderamiento personal y en poder, digamos, lo que contribuir al empoderamiento de otras, ¿no? O sea, si no fuera por muchos textos literarios que yo he leído que me han ayudado a entender otras realidades y a otras mujeres, creo que, por ejemplo, el trabajo que yo realizo como activista no sería el mismo, ¿no? Y bueno, pues también podemos hablar de que pues para muchas de nosotras esa es la posibilidad que tenemos de ejercicio de poder, el poder tomar una pluma, una computadora, un celular y poder ponernos a escribir. Es como esta oportunidad de acceder a sitios de poder que históricamente le han sido negadas a la mayoría de las mujeres, ¿no? El poder escribir un texto, un libro, un ensayo que te coloque en el mapa de la gente, que la gente empiece a leerte, que te empiece a considerar una voz válida, eso empodera bastante, ¿no? Y creo que eso sí nos empodera un poco como colectivo a las mujeres. Muchísimas gracias, Dalia. Entonces, ¿creerías que este acceso como al lenguaje y a la palabra escrita en particular, a la pluma, es una herramienta de poder para ejercer para las mujeres? Sí, claro, sí es una, a mí no me gusta tanto la palabra poder, pero sí creo que son ejercicios de emancipación, el poder escribir, tomar una pluma, ponerte en la computadora, a escribir lo que piensas, a contar una historia, a contar tu perspectiva del mundo, creo que sí es un acto de
tomar espacios de poder y pues que eventualmente pueden convertirse en espacios de emancipación. Sí, Dalia, muchas gracias. Lo que noto en Perras de Reserva, que además me parece que es un libro que ha estado gustando mucho, en lo que va del 2020 a partir del 2019, que te anuncias como la ganadora del premio de cuento de Tierra Adentro, pues me parece que llama mucho la atención y invita mucho a las lectoras y a los lectores a ir a él, porque pues justamente manejas personajes que son mujeres, pero son estas mujeres que están alejadas de este estereotipo de la buena mujer, ¿no? De este estereotipo social donde la mujer tiene que ser perfecta, donde no puede cometer errores, donde tiene que entrar a un cajoncito y si no entra a ese cajoncito, pues entonces parece que no tiene muy buena cabida en sociedad o no hay manera de cómo salvarla también. ¿Cuánto daño crees que ha hecho el estereotipo de la buena mujer desde las dos perspectivas? Tú como activista y además tú como escritora para la literatura también, ¿cuánto daño le ha hecho esta perspectiva, este estereotipo de la buena mujer? Híjole, no sé qué tanto daño nos haga a las mujeres, porque, o sea, si te soy honesta, yo crecí en un contexto donde este estereotipo de la buena mujer no era tan marcado o las mujeres tenían otros mandatos, ¿no? O sea, las mujeres siempre tenemos mandatos sociales, pero estos cambian dependiendo del contexto, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, que cuando yo llegué al feminismo y empecé a leer sobre feminismo, yo no le entendía, ¿no? Yo decía, es que ¿de qué me están hablando? Porque, por ejemplo, leí La mística de la feminidad y yo decía, pero ¿en dónde hay mujeres así? No o sea, yo realmente quería saber si existían mujeres que fueran exclusivamente amas de casa, que su problema era que estaban aburridas de la vida doméstica, porque todas las mujeres de mi familia siempre han sido cabezas de familia y todas las mujeres que yo conocía de mi alrededor pues se dedicaban a trabajar, estaban en los espacios públicos y como que no había tanto este estereotipo de lo que es ser una mujer. Yo fue hasta que entré un poco a la universidad y que empecé como a desenvolverme también en el feminismo y a convivir con mujeres de otros contextos donde vi los mandatos que tienen las mujeres, ¿no? Como de que tenemos que ser buenas, que tenemos que ser dulces, que tenemos que poner la otra mejilla, que tenemos que siempre como que sacrificarnos. Y pude ver los impactos que tenía en las vidas de estas mujeres, ¿no? De que muchas veces sacrifican sus proyectos personales, sus proyectos de vida, sus cosas que les gustaría hacer o incluso su salud física, emocional, por cumplir con estos estereotipos, ¿no? Y también pues los costos políticos y sociales que tienen para muchísimas mujeres estos costos de no cumplir con el rol de la buena mujer, de la madre, de la mujer que aguanta, que todo lo soporta por amor. Entonces, creo que sí afectan a muchas mujeres, pero no a todas, pero sí creo que los estereotipos nos dañan de alguna u otra manera a todas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el feminismo se replica esta idea de que hay una socialización femenina universal, donde todas las mujeres somos socializadas más o menos de la misma manera, pues aunque estamos sí, digamos que problematizando la experiencia de un grupo de mujeres en específico, al mismo tiempo también reestigmatizamos a otros grupos de mujeres que nunca han cumplido con estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, de ahí que hay un estereotipo de la mujer negra enojada, ¿no? Que solamente es la mujer negra enojada, no hay una mujer blanca enojada, o sea, las mujeres blancas, pues se les ha puesto Karen recientemente, ¿no? Pero, pues digamos que es una forma distinta que se le juzga. Sí hay un mandato de que las mujeres no deberíamos de reaccionar así, o sea, si te fijas, casi todas las ladies son mujeres, o sea, de hecho, casi todas las mujeres, las personas que se hacen famosas por cometer actos de prepotencia, son mujeres, ¿no? Porque en los hombres es como casual que los cometan, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es distinta la carga que se hace hacia mujeres negras que de pronto tienen un carácter distinto. O sea, una mujer negra no puede respirar porque ya se le está estereotipando como una mujer negra enojada. Y las mujeres blancas sí como que tienen que ponerse muy, muy fúricas para que ya entren dentro del estereotipo de mandonas, de gritonas, de prepotentes.
pero sí es definitivo que todos los estereotipos pues nos perjudican, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aborto, que es como en el que yo milito por morras y morras, que el aborto no es legal porque las mujeres tenemos la maternidad como mandato. Que nosotras podamos elegir libremente si queremos o no maternar es un mandato. Y todavía en todos los contextos sí se sigue juzgando más severamente a las madres que a los padres. Y eso sí lo he visto yo en mis contextos, por ejemplo, que a las madres que digamos son malas madres se les juzga con mayor severidad que a los varones, e incluso se les hace pagar a ellas por los errores que cometen los varones, ¿no? Si el padrastro decide golpear a los niños y niñas que viven con él, entonces la culpa no es de él, sino de la madre, ¿no? Y esto sucede en todos los contextos y son estereotipos que nos perjudican cómo somos representadas, pero también en políticas públicas y en el acceso a nuestros derechos humanos. Dalia, ¿y en la literatura qué repercusiones ha tenido la existencia de estos estereotipos? En la literatura, pensando tanto en las obras literarias como en el medio cultural, en el campo de la literatura de las escritoras y los escritores. No, bueno, es que las mujeres yo creo que en la literatura siempre hemos sido retratadas como la otredad, ¿no? O sea, y como la reproducción total de estereotipos. Podríamos aquí dar 1000 ejemplos de obras literarias que son consideradas como obras maestras de la literatura universal, donde lo que hacen es reproducir estereotipos dañinos sobre las mujeres, donde lo que hacen es hacer apologías a la violencia o hacer justificaciones de la violencia que vivimos las mujeres o consagrarse como obras literarias universales y obras de arte, pues básicamente hablando o mofándose de las experiencias que para muchas de nosotras no son nada divertidas, ¿no? O sea, como la violación es un tema recurrente en la literatura y para ninguna mujer es una experiencia agradable, ¿no? Y nosotras hemos tenido que leer toda la vida de poemas sobre violación, de narrativas sobre de la violación, sobre mitos sobre la violación, y esto es porque siempre han sido otros los que hablan sobre nosotras. O sea, toda la mayoría de la narrativa pues está masculinizada y la experiencia de las mujeres ha sido retratada a través de la visión masculina, de cómo los hombres nos perciben a nosotras, ¿no? Muchas gracias, Dalia. Y mira, ya introdujiste el tema de la violencia, que pues es mi siguiente pregunta, ya que pues finalmente estás en este encuentro de novela negra, donde pues mucho de lo que la caracteriza es la presencia de crimen o de violencia. ¿Tú pensarías que la violencia ya llega a ser un personaje para la literatura negra? Y además, si sí es un personaje, ¿crees que cambie, que este personaje se caracteriza de manera distinta en la literatura de mujeres que en la literatura de hombres? ¿Qué opinas al respecto? Pues yo lo que he podido observar, ¿no? Sobre todo recientemente, es que se está haciendo ya un cambio como de narrativas, ¿no? Antes generalmente la novela negra te hablaba de crímenes, estos crímenes eran hombres que muchas veces asesinaban mujeres, ¿no? Y había como cierta romantización de los delincuentes o de las personas que están en conflicto con la ley, de los asesinos de mujeres, pero creo que recientemente ha habido como un cambio de narrativas, ya la novela negra está enfocada a una infinidad de conflictos con la ley, de criminalidad, ya no solamente a asesinos que se dedican a hacerle daño a mujeres o a hombres que se dedican a hacerle daño a mujeres, pero también ya hay muchísimas mujeres que están dentro de la literatura ocupando el rol activo como de investigadoras, como que son las que resuelven los crímenes o las que los cometen, ¿no? En este momento estoy leyendo Cara de Liebre, ¿no? Y pues la mujer es la que está ahí como cometiendo los crímenes. Entonces sí creo que ha habido como más ya variedad en los temas que estereotípicamente se tocaban dentro de la novela negra. Y pues evidentemente sí, la criminalidad es un ingrediente, es un personaje más de la novela negra. Hay algunos autores que logran incorporar esta criminalidad o el personaje de la criminalidad de forma muy, muy novedosa, muy bien tratada. Hay otros que a mí en lo personal no me gusta tanto porque pareciera ser que se apegan más a la pornoviolencia, que únicamente es como sacudir al espectador con morbo
innecesario, con violencia innecesaria, con muchos lugares comunes y pues nada, yo espero que poco a poco vaya evolucionando. O sea, yo no estoy como que en contra de que existan o que se toquen estos temas. Por ejemplo, en México que se enfoca mucho la novela criminal al narcotráfico, yo no estoy en contra, pero sí creo que tenemos que ir evolucionando un poco en los tratamientos que le damos a los temas y cada vez ser más innovedosos, no solamente por respeto a los lectores y a la inteligencia de los lectores, sino también porque estamos avanzando como sociedad y como que estar ahí provocando morbo nada más con violencia sin justificación o violencia que pudiera herir la susceptibilidad de muchas personas en un país como el nuestro, donde las mujeres y los hombres se encuentran los huesos de sus hijos escarbando la tierra. Sí creo que tenemos que ser más responsables en las narrativas y apostarle por otras formas de contar que abonen más a las discusiones sobre el tipo del país en el que vivimos y cómo podríamos encontrar soluciones pues a la violencia que se vive. Uh-huh. Y pensando justamente en esto que tú misma dices, de que muchas narrativas apelan al morbo, pues mucha gente critica a la literatura del género negro porque considera que está haciendo una apología a la violencia, más que una especie de denuncia o de reflejo. En ese sentido, me parece que justo como tú lo dijiste, sí, la responsabilidad del compromiso con las narrativas, no solo digamos, con los lectores o con la sociedad, sino con la propia literatura, pues es una exigencia muy alta para el escritor, de que su escritura tratando estos temas no termine haciendo apología de esto de lo que está hablando. En ese sentido, Dalia, ¿cómo permea la violencia, el crimen, la legalidad o ilegalidad en Perras de Reserva? Bueno, o sea, obviamente el libro es un libro que está ubicado en el contexto de México, un contexto donde pues la guerra contra las drogas ha fracasado, fortaleciendo totalmente a los cárteles, donde pareciera que los cárteles tienen el control, ¿no? Total de, no solamente de la criminalidad, sino también de muchos espacios de poder. Pareciera que el Estado no puede contenerlo y que pues los cárteles lo superan, ¿no? Pero también está la otra narrativa, ¿no? Que por ejemplo en el pueblo donde es mi familia, donde yo crecí la mayor parte del tiempo, el Estado nunca ha cumplido las funciones que se supone que están dentro de sus atribuciones como garantizar salud, educación, seguridad pública. Entonces, los narcotraficantes locales de este pueblo, los que estaban ahí, digamos, lo que viviendo, trabajando para otros cárteles más grandes, notaron estas deficiencias del Estado y se encargaron de suplir estas necesidades estatales, ¿no? Como pues ayudando a la gente, incentivando la economía. En el pueblo de donde es mi familia, tú puedes dormir en la calle. O sea, yo como mujer puedo dormirme en la hamaca en la calle y sé que no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el narcotráfico o los grupos de narcotraficantes que viven ahí lo que han hecho es, digamos que pacificar, que no se cometan delitos comunes como el robo, las violaciones. O sea, está hasta prohibido que los señores golpeen a sus parejas, ¿no? O sea, si ahí tú vas y le dices al narco del pueblo, fíjate que fulano golpea a su esposa, se lo llevan, le pegan, porque lo que no quieren es que haya ya intermisión estatal, porque ellos ya están cumpliendo con todas las, digamos que necesidades que el Estado no cumplió. Entonces esto genera en el imaginario colectivo del pueblo como que el Estado es el enemigo y los narcotraficantes son los buenos, ¿no? Entonces cuando van los marinos, el mismo pueblo los oculta a los narcotraficantes y corren a los marinos. O sea, ahí los marinos duran muy poco porque la gente no los quiere. Entonces creo que esta realidad es la que sucede en muchas partes del país. Ya podríamos entrar en detalles porque hay lugares donde o sea, los grupos de narcotraficantes también se dedican a otros giros como el secuestro y la extorsión, y en esos lugares sí quieren, por ejemplo, al ejército, pero como que el imaginario que teníamos antes del inicio de la guerra contra las drogas era ¿no? Este imaginario de como el narco bueno, bonachón, que sí, pues tiene sus negocios ilícitos, pero ayuda, ¿no? Y creo que en este contexto muchas personas crecimos y estamos escribiendo a partir de estos contextos donde nuestra visión no es los buenos y los malos, los que delinquen y los que no, sino como una visión mucho más amplia, con más claroscuros, ¿no? Y yo desde ese contexto fue desde donde escribí el libro, ¿no? De estar sentada comiendo sandía
y que llegara el narco del pueblo y me dijera, ten $100 para que compres libros, ¿no? Y yo, ¿cómo ves mala a una persona que hace eso? Es como complicado, o sea, como que los seres humanos tenemos unas formas mucho más complejas de asociar las cosas, de procesar las cosas que las narrativas del gobierno de los buenos contra los malos, policías y delincuentes, el ejército contra los malos hombres, ¿no? Los narcotraficantes. Entonces, desde ese contexto es desde donde yo escribo Perras de Reserva. Sí, muchas personas me han dicho que es apología al crimen, como también se lo han dicho a Elmer Mendoza, a Orfa Alarcón, a todos los escritores que escribimos literatura del narco. Pero yo más bien creo que no es hacer apología, sino pues narrar lo que sucede allá afuera de los discursos oficiales y cómo es, el contexto influye en la producción literaria. Muchas gracias, Dalia. ¿Tú estabas pensando en un público específico hacia quien direccionar tu libro o en qué tipo de recepción estabas pensando de tu libro o no estabas pensando en un lector específico para Perras de Reserva? Sí, o sea, yo sí pensé en un público específico. Yo he trabajado durante algún tiempo dando talleres de distintos temas, tallereando en colonias de alto índice de marginación, en colonias populares de Aguascalientes, de lo que se conoce como el polígono de la marginación. En una ocasión me invitaron a hablar a un grupo acerca de la importancia de leer y escribir y sobre todo de leer, eran como grupos de participación, o sea, era fomento a la lectura, ¿no? Pero no eran obligatorios, o sea, se quedaban los alumnos que se querían quedar. En nuestro grupo se quedaron como 10 alumnos y mis otros compañeros que iban a hablarles un poco de literatura, pues les empezaron a hablar de los libros que marcaron su vida, ¿no? Que si el Ulises de Joyce, que si Rayuela, les hablaron y pues las personas, los jóvenes adolescentes de una colonia que se llama Guadalupe Peralta, que es de las de más alto índice de delincuencia y marginación, estaban con cara como de, o sea, vaya, porque pues no eran libros a los que ellos tenían acceso, porque viven en una colonia que apenas cuenta con servicios básicos, ¿no? Pero tenían el interés de leer, ¿no? Pero tenían todo en contra. Para empezar, los libros que había en sus bibliotecas, pues eran libros que eran como Que hubo Lecón o los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y de pronto algunos de literatura universal, pero como cuando, digamos que no les llamaban tanto la atención, ¿no? Entonces cuando nos dijeron qué les empezaba a llamar cuando les preguntamos qué tipo de literatura les gustaría leer, pues dijeron que temas con los que se sintieran representados, ¿no? Porque los textos que ellas y ellos leían les parecían muy ajenos a sus realidades que estaban experimentando. Entonces ellos querían leer temas más con los que pudieran ver reflejadas sus realidades. Entonces yo me di cuenta que es así con la mayoría con la mayor parte de la literatura universal. Muchas personas no tienen representatividad y no se sienten identificadas con las cosas que están leyendo ahí. Entonces yo quería escribir cosas con las que estas personas o estos niños y niños que iban a mis talleres de literatura pudieran sentirse identificados, ¿no? Y ya pues de ahí poder dar el salto a otras cosas con las que necesariamente no se sintieran identificados con la anécdota en sí, pero sí con la experiencia universal, como el fracaso, el amor, etc., ¿no? Pero sí, para ellos el primer gancho era muy importante la identidad, porque como viven en contextos tan marginados y de tanta discriminación, para ellos la identidad es muy importante. Entonces yo sí escribí este libro pensando en llegar a estas personas, a estas jóvenes y jóvenes de estos contextos complicados, que pudieran encontrar un poco de representatividad o las historias que a mí me dijeron que querían como que escuchar o que les gustaría escuchar. La verdad no lo escribí pensando como en la crítica literaria o en los escritores, eso no, la verdad no. Que ha sido bien recibido por muchas y muchos, y eso lo agradezco, pero pues mi público objetivo era otro, eran las niñas y niños, adolescentes y adolescentas con las que tallereo. Pues mira, qué interesante, Dalia, porque pues no, me parece así como lo narras un poco gratuito, pero en realidad tampoco es como gratuito estos reconocimientos nacionales que has tenido, en realidad has trabajado mucho en ellos. En realidad, por lo que he podido ver en otras entrevistas que has dado, es que los cuentos que vienen en Perras de Reserva lo empezaste a trabajar desde tu beca PECDA y posteriormente en tu beca FONCA.
Entonces, en realidad es un trabajo al que le has dedicado mucho tiempo y por eso entonces no me parece nada extraño que pueda moverse en estos dos ambientes, tanto a este público específico para quien tú lo estabas pensando, que son estos niños, niñas y adolescentes que iban a tus talleres, como también pues que tenga ya el reconocimiento de la crítica y pues uno de los premios de cuento más importantes de México, como es el de Tierra Adentro, que pues ahora el reconocimiento a la editorial Tierra Adentro pues justamente es eso, poner en la radiografía o en el panorama de los escritores nacionales a las nuevas voces. Entonces, bueno, pues felicidades por eso, Delia, porque si no, no me parece como nada fortuito, sino que hay mucho trabajo ahí detrás. ¿Me querías comentar algo de esto? Es que te iba a decir que sí quedó como, digamos que bueno para la crítica, o sea, si es literatura, es por el trabajo de edición. Entonces, si tú lees el libro antes del trabajo de edición que hizo, pues, que hizo el grupo de edición de Tierra Adentro, o sea, dices, ¿qué? Pero cuando les ya, digamos que ellos se encargaron de ayudarme a que fuera algo literable, que fuera algo publicable, que se convirtiera en literatura, pero sí, estoy muy agradecida sobre todo con el jurado que me eligió y como tú lo comentas, sí fueron 3 becas, 2 becas del FONCA y una del PECDA, donde empecé a escribir con motivaciones distintas cada una de las becas, que al final de cuentas pues resultó en este trabajo del que pues yo estoy muy orgullosa porque pues es mi ópera prima, ¿no? Entonces la quiero mucho. Y bueno, me parece también muy curioso esto que dices, Dalia, porque este asunto de la profesionalización del escritor es un tema que también me interesa. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de qué cambios fueron los que se agregaron o los que se pueden ver en Perras de Reserva antes de la edición del grupo editorial de Tierra Adentro y cómo quedó después? Yo creo que inicialmente como estaba demasiado como hablamos las personas, o sea, tú lo leías y parecía que yo había hecho una transcripción literal de una entrevista, o sea, que yo había entrevistado a alguien y había hecho la transcripción literal, así tal y como me lo contaron. Entonces lo que hicimos con Tierra Adentro fue pulirlo para que quedara ya que pareciera una narración literaria. Se hizo también mucho trabajo de construcción de personaje porque como en todo utilicé primera persona, había muchas muletillas que las usaban todos mis personajes. Entonces hubo ahí que pulir personajes, había también cuestiones de incongruencia de personaje, ¿no? Que mi personaje decía que era de una forma, pero hacía cosas completamente distintas, inconsistencias narrativas que había, cosas de atemporalidad, entonces se corrigió pues lo que se corrige en un texto literario para que tuviera redondez, para que tuviera congruencia, para que las voces narrativas fueran creíbles. Entonces sí se hizo ahí todo un trabajo literario completamente técnico para que el libro tuviera la mejor versión, ¿no? Y esto, bueno, fue un poco que se venía haciendo porque pues todos esos textos los talleré previamente en los encuentros del FONCA, pero pues ya con el apoyo de Tierra Adentro lo que se hizo fue pues profesionalizar precisamente los textos. ¿Qué viene ahora para Dalia de la Cerda? Pensando en que, pues la verdad es que los ojos del medio literario pues voltearon a verte a partir de este premio y de esta publicación, Dalia. Pues yo estoy buscando la segunda edición de Perras de Reserva porque una vez que se agoten, que están por agotarse en Tierra Adentro, pues los derechos van a volver a ser míos. A mí estoy muy agradecida con Tierra Adentro, pero no me gustaría hacer la reedición con Tierra Adentro porque obviamente quiero crecer profesionalmente y quiero irme a una editorial mediana, así grande. Si alguna editorial grande tiene una propuesta, yo aquí estoy. Me gustaría agregar algunos textos, o sea, no sería el mismo libro, habría que trabajarlo más, agregar algunos textos que he estado escribiendo. Estoy en eso, esperando volver a reeditarlo. Y próximamente va a salir un texto mío en una recopilación de Sexto Piso, pero este es un texto de ensayo sobre feminismo y es en lo que estoy trabajando. O sea, mi apuesta estaba ahí en el texto para Sexto Piso porque es un texto muy personal en el que trabajé mucho y en buscar una reedición de Perras de Reserva, ¿no? Estaba antes de la pandemia como en pláticas para que se hiciera una serie, pero pues la pandemia ahí tiene detenido todo. También yo espero que sí se concrete lo de la serie. Me haría muy feliz poder ver mi obra
en una serie en televisión y pues nada, estoy en eso. Es que también por las jornadas laborales de la casa, de que lavar, trapear, de cómo afectan los estereotipos a las mujeres, pues así tengo poco tiempo para escribir. Sí, Pero sí. es para lo que tengo tiempo en este momento, básicamente. Y pues aprovecharlo y bueno, pues estaremos al pendiente de esta segunda edición, ojalá que llegue a realizarse pronto y seguro te buscaremos en este libro de Sexto Piso, en tu ensayo sobre el feminismo, Dalia. Muchísimas gracias. El tiempo ya se nos terminó, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que sí, tenemos el gusto de estar platicando con Dalia de la Cerda, es con motivo de su participación en el Festival Huellas, el quinto encuentro de novela negra en San Luis Potosí, México, en el Centro de las Artes. Los invito a que vayan a la página de Facebook del Centro de las Artes, donde podrán encontrar todo el programa de este evento y las transmisiones en vivo de cada actividad, y en particular a que acudan a la mesa donde va a participar Dalia, que va a ser el sábado 26 a las 12 del día. Y además en esta mesa, Dalia va a compartir mesa con Aniela Rodríguez y su libro El problema de los tres cuerpos. Además, bueno, de que Dalia nos va a seguir hablando acerca de su libro de cuentos, Perras de Reserva. Dalia, muchísimas gracias, qué gusto fue tenerte aquí y bueno, nos seguimos comunicando, nos seguimos escribiendo y sobre todo nos seguimos leyendo, Dalia. ¿Algo que nos quieras decir para despedirnos? No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias, nos vemos.